Capítulo 19. Cualquier área marcada significa que es mi propiedad. Yo, Bayo Wotinwanich, te acepto, Catherine Blue de Lena, como mi esposa, y prometo serte fiel en los momentos de alegría y en los momentos de tristeza, en la enfermedad y en la salud, amarte y honrarte hasta que la muerte nos separe. La teniente hizo sus votos ante el sacerdote en una pequeña iglesia del pueblo donde ella y su princesa decidieron casarse de una manera sencilla. Después de que accediera a casarse con ella, ambas estaban listas para seguir adelante juntas a partir de ese momento. La ceremonia fue íntima, solo las dos celebrando su amor de acuerdo a las tradiciones católicas de una de ellas. No fue un gran evento. Yo, Catherine Blue de Lena, te tomo a ti, Bayo Wotinwanich, como mi esposa, y prometo serte fiel en los momentos de alegría y en los momentos de tristeza, en la enfermedad y en la salud, amarte y honrarte hasta que la muerte nos separe. Catherine pronunció cada palabra con firmeza y alegría, colocando el anillo en el dedo de Bayo, tal como lo había hecho. Las sonrisas intercambiadas entre ambas marcaron el día especial en el que se convirtieron oficialmente en compañeras de vida. Te amo, Princesa Blue. Te amo, Bayo, mi hermosa guardiana. Estas fueron las palabras amorosas que intercambiaron después de la ceremonia, sellando su unión. También planeaban registrar su matrimonio legalmente en Madeline, un país donde se reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bayo tomó la mano de su ahora esposa, sintiéndose libre de llamarla así sin ninguna preocupación. Juntas, fueron a arreglar el papeleo necesario antes de una pequeña celebración en casa. Hermana, Guayo. Karel. Catherine llamó a su hermano, sorprendida de verlo al frente de la iglesia. Ella le había informado de su decisión de casarse unos días antes, y él había mostrado su apoyo y felicidad por su elección. ¿Cómo iba a perderme el día más importante de la vida de mi hermana? Muchas gracias. Mis respetos, Príncipe Karel. Bayo hizo una reverencia al príncipe, quien sonrió amablemente mientras su hermana lo abrazaba, mostrando el afecto entre ellos. De ahora en adelante, cuida bien de mi hermana. Príncipe, puede estar seguro de que voy a protegerla y cuidarla lo que me reste de vida, porque la amo más que a mí misma. Esa respuesta no es muy agradable. Sé cuánto amas a mi hermana, pero te pido que también te ames a ti misma. Blue te quiere mucho. Y deberías amarla tanto como amas tu propia vida. Entendido. A partir de ahora, la amaré tanto como amo mi propia vida. Catherine le sonrió, agradeciendo a su hermano por ayudarla a entender que también necesitaba amarse a sí misma. Su hermano tenía razón. Ella la amaba profundamente y quería que se mantuviesen juntas por mucho tiempo. Antes de que regresen a Tailandia, tengo un regalo importante para ti. ¿Qué cosa? Ábrelo y verás. Catherine obedeció, encontrando una cuenta de ahorros a su nombre con una cantidad significativa de dinero local, suficiente para comenzar una nueva vida o invertir en un negocio. ¿Qué es este dinero? Un regalo de bodas de parte de nuestro padre. Él quiere que comiences tu nueva vida sin ninguna dificultad. ¿Él ha logrado perdonarme? Todavía no, pero ha estado más tranquilo desde que te fuiste del palacio. Le informé de tu matrimonio. No me dijo mucho, pero envió este regalo a través de Antonie esta mañana. Agradécele mucho de mi parte. Ahora que no estaré cerca, por favor cuídalo bien, Karel. Tú también. Cuídate mucho. Espero que algún día nuestro padre te permita regresar. Bayo observó con emoción el amor entre los hermanos, sintiendo que su ahora esposa tenía la suerte de tener un hermano como él, que siempre la apoyó. También tenía su propia familia que la ayudó en los momentos difíciles, y sabía que, sin ellos, ellas nunca se habrían encontrado. Guayo, Sí, quiero mucho a mi hermana y la dejo a tu entero cuidado, pero si en el futuro le haces el mínimo daño, seré yo quien se ocupe de ti, con el máximo castigo de mi pueblo. Y con esas últimas palabras, el príncipe Karel se marchó del lugar. Bayo quedó un poco sorprendida por la seriedad de esas palabras, pero Catherine se rió, sabiendo que su hermano estaba medio bromeando, medio hablando en serio. Blue, me dijiste que el castigo máximo de Madeline es la ejecución, ¿verdad? Sí, ejecución. Entonces, si te hago daño, ¿el príncipe Karel me ejecutará? Él simplemente me quiere mucho. Nada comparable con lo que siento, eso es seguro. Pero no tendrás que esperar el castigo de Karel. Si eso llegase a suceder, yo misma me encargaré de ti. Ella habló con seriedad, aunque sabía que su hermano no estaba bromeando del todo. Confiaba en que podrían resolver cualquier problema ellas mismas sin intervención externa.
Ah, y en el juramento, olvidé decir algo importante. ¿De qué se trata? A mí me pareció que estuvo correcto. A partir de ahora, estaré bajo tus órdenes de por vida. Obedeceré y amaré a mi esposa sobre todas las cosas. Lo has dicho. Te tomo la palabra. Las dos se rieron mientras avanzaban hacia un nuevo capítulo en sus vidas, un camino que nunca antes habían explorado. A diferencia de antes, cuando habían ido por caminos separados, ahora estaban unidas. El camino del amor entre Bayo y Blue había comenzado. Foguayo, espera. No vayas tan rápido. ¿No estás lista? No es eso. Antes necesito una ducha. Hemos estado fuera por mucho tiempo. No creo que esté sucia. Te sientes suave y hueles bien, como siempre. Las formas amorosas de Bayo eran intensas. ¿Y quién podía resistirse a sus deseos? Tan pronto como regresaron de la cena de celebración de la boda, apenas cruzaron la puerta de la casa y ella agarró a Catherine por la cintura, sin perder tiempo. Antes de que ésta pudiera reaccionar, su nariz afilada y los suaves labios ya estaban cerca, tratando de conquistarla. Pero desafortunadamente, Catherine tenía que ser un poco firme, queriendo que su primera noche como pareja fuera especial y memorable. Guayo, acabas de prometer que me obedecerías. ¿Qué pasó con eso? Es solo que quiero amarte, Blue. Espera un momento. ¿No puedes esperar un poco? Siempre te he esperado. El tiempo que sea necesario, esperaré. Solo 20 minutos más. Está bien. Bayo asintió, obedeciendo a su esposa, a pesar de que era difícil controlar sus deseos. Estaba ansiosa por celebrar su noche de bodas, pero si su princesa le pedía algo, por difícil que fuera, lo hacía. Así que, sin quejarse, soltó el fuerte abrazo que tenía sobre ella. Y como recompensa por ser tan dulce y obediente desde el primer día de su matrimonio, recibió un suave beso en la mejilla antes de que Catherine se alejara para encargarse de sus tareas. La princesa siempre hacía eso, burlándose de ella en los momentos en que estaba más apasionada e impaciente. El silencio llenó la noche, envuelta en una atmósfera de amor. Después de mucho tiempo de espera, finalmente llegó el momento de expresar más que nunca lo que sentían. Sin embargo, la situación no fluía como debería, y todas las acciones de Bayo parecían estancadas y vacilantes. Catherine apartó suavemente su rostro, creando un pequeño espacio entre ellas, después de un dulce y prolongado beso. Pero en lugar de continuar con el momento romántico que recién comenzaba, se quedó quieta, intercambiando miradas confusas con ella, quien también parecía intrigada. Algo andaba mal, o tal vez había un problema que había surgido en el momento más íntimo. Incluso mientras intentaba desabrochar la camisa blanca de Catherine, las manos de Bayo temblaban intensamente. Aunque ella era completamente abierta y cooperativa, la inseguridad de su esposa solo creció, lo que le hizo perder la confianza. No hace falta que te fuerces. No es eso. Solo estoy muy nerviosa. Nerviosa como alguien inexperta en el amor y la intimidad, como una novata que no sabe qué hacer. A pesar de tener la reputación de ser una jugadora, ella era en realidad bastante tradicional. El amor no podía ser solo algo superficial. Si no iba a terminar en matrimonio, no se permitiría aprovecharse de una situación incierta. Y, hasta entonces, nunca había ido tan lejos con nadie. Blue es su primera y última. Y debido a que era la princesa que amaba y admiraba tanto, tocar algo tan precioso que había cuidado durante tanto tiempo le trajo un profundo miedo y preocupación. Como ella misma había dicho, alguien como ella podía empañar a alguien tan valioso. Aunque Catherine no lo veía así, Bayo no pudo evitar sentirse preocupada. Su princesa era demasiado pura para que se atreviera a poseerla. ¿Acaso nunca antes tuviste experiencia? ¿A qué te refieres? Me dijiste que habías tenido varias relaciones en el pasado. Sí, he salido con varias personas, pero nunca he llegado hasta el final. ¿Lo ves? Lo digo en serio. He esperado para darte todo lo que tengo. Catherine observó la expresión reservada y cuidadosa de Bayo, que contrastaba con su apariencia externa. Ella levantó los brazos para abrazarse a sí misma, hablando seriamente. A pesar de que había estado en relaciones antes, eso no disminuyó su amor por la princesa. Como ella misma había dicho, nunca dejó que el pasado interfiriera con el presente, pero si la persona que amaba insistía en ello, lo creería sin dudar. Pero con mis exnovias hubo besos y abrazos. Es por eso que siento que no soy lo suficientemente digna para ti. Hay algo que quiero decirte ahora, y quiero que me escuches atentamente. ¿Qué es? Creo que soy lo suficientemente celosa. Si marco algo, significa que es mío. Igual que antes, la princesa se acercó y besó sus labios poseyéndolos,
aunque eso no era la intención de su esposa al mencionar su pasado. Terminó confesando su naturaleza celosa de una manera adorable, algo que Bayo ya se había dado cuenta desde que vivían juntas en la isla privada. Marcaré cada parte de ti como mía. Después de expresar su intención, Bayo estaba decidida a cumplir su promesa, sin rendirse a mitad de camino. Al igual que el beso que comenzó de nuevo entre las dos, en un momento en el que las palabras ya no eran necesarias, queriendo expresar su amor de una manera más clara que cualquier otra frase. Las manos, que antes habían estado temblando, ahora recorrían cuidadosamente cada párpado de su cuerpo, como un explorador, pasando a través de las delicadas curvas y formas. Del mismo modo, los labios se apretaban suavemente, en un éxtasis de pasión. En un abrir y cerrar de ojos, se eliminaron las barreras, abriendo el camino al amor, con la colaboración y ayuda de Catherine, para que las dos pudieran acercarse lo más posible. Ahora, solo quedaban dos cuerpos y dos corazones latiendo al mismo ritmo. En este momento, la nobleza y los títulos eran solo cosas creadas por el mundo. Ya no había límites ni barreras, ya que ambas estaban dispuestas a cruzarlos. La sensación de éxtasis al principio fue como una brisa fresca, que traía una sensación de comodidad y calma, antes de que se convirtiera en un calor intenso que casi los fundió en una. Y cuando el tormento terminó, el destino al final del sueño les devolvió la suave brisa, proporcionándoles satisfacción. Mi princesa. ¿Qué planeas hacer? Catherine habló en voz baja, con el rostro todavía apoyado en el hombro de Bayo, que la abrazaba y la sostenía. Después de haber cruzado la línea, su esposa hizo algo que la sorprendió. Ahora, seré tu trono. Sería un trono suave y gentil para su princesa, donde podría sentarse por encima de todo. Solo tenía que ordenar lo que deseaba, y Bayo estaría lista para cumplir cualquier solicitud, o si Catherine quería tomar el control, estaría completamente dispuesta a responder. Y así pasó una larga noche. Mamá y papá me están esperando desde que se enteraron de que iba a volver a casa hoy. Creo que estoy un tanto preocupada. No te preocupes. Estoy aquí contigo. Todo estará bien. Bayo apretó suavemente la mano de su esposa, transmitiéndole tranquilidad. Antes de llevarla a la casa de la familia Wotinwanich, les había dicho a sus padres que regresaba a Tailandia y que tenía algo importante que decirles después de haber estado fuera por un tiempo. Sus padres probablemente estaban preocupados y ansiosos. Aunque nunca había explicado sus sentimientos por la persona a su lado, creía que su padre siempre lo había sabido, incluso si nunca había preguntado o hablado directamente sobre ello. Papá. Mamá. Estoy en casa. Hija mía. Blue, ella es mi madre. Todavía no fueron presentadas. Buenos días. El señor Watit, al ver a Catherine, inmediatamente la reconoció. Estaba tan sorprendido como su esposa, y rápidamente se inclinaron en reverencia al ver a la princesa. Mis respetos, Su Alteza. Sir Watit, no tiene que hacer esto. Yo, solo soy Blue, ya no soy una princesa. ¿Qué está pasando, Guayo? ¿Por qué está contigo la princesa? ¿Por qué no está en el palacio? De eso es de lo que quería hablarles. Bayo invitó a Catherine a sentarse y luego se sentó a su lado, sin guardar la distancia, tomándola de la mano con naturalidad, ya acostumbrada a la cercanía. Mientras tanto, el padre de Bayo la miraba fijamente, claramente incómodo con la situación, al igual que su madre, que parecía confundida. Antes de regresar a Tailandia, Blue y yo decidimos casarnos en Madeline. Nos registramos legalmente, y pido disculpas por no decírselos antes. ¿Qué? ¿Pero qué dices? Ella ha renunciado a su título. Ya no es una princesa, sino una ciudadana común de Madeline. Por eso pudimos casarnos. Espero que puedan entender y aceptar nuestro matrimonio, porque quiero mucho a Blue. Me disculpo por no haber hablado anticipadamente con usted, Sir Watit. Ya no es señor Watit. Deberías referirte a ellos como papá y mamá. Debería llamarlos mamá y papá. Sí, deberías llamarme mamá, ya que ahora eres mi nuera. Ella sonrió a la madre de Bayo, que era más amable de lo que había imaginado. Luego miró al señor Watit, que seguía sentado allí en silencio, con una expresión seria, como si estuviera pensando profundamente en la situación. Todavía no había expresado su opinión sobre su más reciente relación, y de que habían decidido casarse sin informar primero a su familia. Lo que hiciste no está bien. No puedo aceptarlo. Papá, siempre fuiste consciente de mis sentimientos. Incluso si nunca hablé directamente sobre eso, sé que sabías desde hace algún tiempo que la amo. Sí, lo sabía. Tu madre también lo sabía. ¿Quién no lo haría? Arriesgaste tu vida para protegerla. Entonces,
¿Por qué no lo aceptas? Nos amamos, nos hemos casado. ¿Qué está mal en eso? El problema es que hiciste todo esto sin consultar a tus progenitores. ¿Crees que estás sola en este mundo y que no tiene padres? Bayo sonrió torpemente después de ser regañada por su padre por tomar decisiones por su cuenta. Hasta la princesa había informado al príncipe Karel sobre la noticia, pero ahora ella estaba siendo regañada por no decírselo a sus padres. Además, es probable que su familia se moleste al escuchar la noticia. No importa lo que digas. Incluso si la princesa ha renunciado a su título, aún así debes respetarla, al igual que nuestra familia. Incluso si se casaron en Madeline, aquí en Tailandia, todo debe hacerse correctamente. Estoy de acuerdo con usted, Sir Watit. Princesa, quiero decir, Catherine, Puede llamarme, no necesita usar un lenguaje formal conmigo. yo voy a organizar una boda para usted y Guayo aquí en Tailandia. Todo acorde a nuestra tradición. Y mi esposa y yo le daremos la bienvenida como un miembro más de nuestra familia, como se lo merece. Me siento muy agradecida por todo esto, papá y mamá. Amor, escóndete aquí un rato. ¿Por qué quieres que haga eso? Es una sorpresa. Ten cuidado de no gastarle bromas a las demás. De acuerdo, si quieres molestar a los miembros de tu familia, no te ayudaré. Solo quiero que veas cuánto te quieren todos. Especialmente Fai. Es fuego puro como su nombre indica. Bayo le susurró a su esposa, después de que sus primas se enteraran de que había regresado a Tailandia. Todas fueron a su casa, preocupadas, pero también por la inesperada noticia que había anunciado, que estaba planeando una boda después de haber encontrado un nuevo amor durante una estancia en el campo en Madeline. Cuando su prima menor Fai le preguntó y ella le dijo que la nueva persona con la que se iba a casar no era la princesa, casi pierde la cabeza por teléfono. Dijo que se encargaría de ella cuando llegara, decepcionada de saber que había cambiado su corazón tan rápido. Era la única que siempre había esperado que Bayo lograra su sueño y se quedara con la princesa, a diferencia de sus primas mayores que siempre le habían aconsejado ser realista. Parece que ya están llegando. Blue, quédate escondida aquí hasta que te llame. Está bien. Catherine negó con la cabeza, un poco avergonzada, pero la verdad era que siempre terminaba cediendo a los deseos de su amada. Por eso aceptó participar en la sorpresa para las primas. Y, además, tenía curiosidad por saber qué significaba Fai es fuego puro, como su nombre indica. Entonces, ¿es cierto que te vas a casar? Papá, no solo me voy a casar. Ya estoy casada. ¿Cuándo te casaste? Fue en Madeline, madre. Mi esposa es cristiana, así que nos casamos en el círculo católico. Bayo mostró con orgullo el anillo de plata en su dedo anular izquierdo mientras observaba las expresiones de sorpresa de su padre y su madre. Estaba ansiosa por revelar la verdad, pero decidió esperar a que llegara la persona más importante, su prima menor, Fai, que siempre era la más impaciente. A Bayo le preocupaba que su esposa tuviera que esconderse durante demasiado tiempo. Si ya has tomado tu decisión, te apoyo. En ese momento vi cuánto estabas sufriendo. No imaginé que lo superarías tan rápido. La vida tiene que seguir adelante, ¿no? Ella respondió con la sabiduría de alguien que ya ha entendido los altibajos de la vida, mientras que los demás a su alrededor todavía estaban confundidos. Fue entonces cuando la persona que estaba esperando finalmente llegó, en el momento perfecto. ¡Guayo! Fai, ¿qué te pasa? Llegas aquí gritando, con tu fea cara. ¿Qué pasó con el amor que le tenías a la princesa? ¿Con quién te vas a casar? Alguien como yo nunca sería digno de la princesa. Simplemente acepté la realidad. ¿Qué hay de todos los sacrificios que hiciste por ella? Protegiste tanto a la princesa y solo porque ella no te ama, no tienes que ir por ahí casándote con cualquiera como una vil despechada. ¿Quién dijo que me casé por despecho? Me casé porque amo a mi esposa más que a nada en el mundo. No importa quién sea, no aceptaré a nadie como mi nueva prima. Solo tengo 2 primas, Rose y la señorita Lada. Bayo no pudo evitar reírse de los modales impetuosos de Fai, que parecía una verdadera guardiana de la princesa Catherine. Decidió revelar la verdad antes de que se enfadara mucho más. Cariño, ahora puedes salir. Gracias por defenderme tanto. Princesa Blue. Todas las miradas se volvieron hacia la persona que acababa de aparecer después de escuchar la conversación desde lejos. Catherine había permanecido escondida porque Bayo le había pedido. Miró a su cómplice, que solo podía sonreír, satisfecha de que les hubiera gastado una broma a sus primas. ¿Qué pasa?
¿Por qué está la señorita Blue en tu casa? Nos casamos en Madeline. ¿Se casaron? Permítanme presentarles a la princesa de mi vida una vez más, oficialmente. Mi hermosa y adorable esposa Blue.